Muy buenas noches. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y en el día de hoy el programa número 2 de esto que hemos dado en llamar Catalaxia, el país de los intercambios, el país donde la principal actividad, como dice Milton Friedman, tanto en el sistema económico como en el sistema político, hay intercambios y hay mercados. Catalaxia es una palabra, creo que es griega, donde el origen también se remonta a otros autores economistas, Friedrich von Hayek, quien dice que en esos intercambios no hay la posibilidad, ni el pensamiento, ni la idea del bien común. Es decir, intercambios de mercados sin el bien común como presupuesto. Bueno, dicho esto, quiero comentar que en el día de hoy voy a hacer dos análisis. El primero de ellos, alrededor de un tema que está, acá tenemos el diario de hoy, lunes 11 de septiembre, 5 días, como estamos viendo, y dice así, uno de los principales titulares, dice: las medidas adoptadas por nuestro país contra la Argentina les podría generar un serio problema en su abastecimiento de energía de Yacyretá, una posición desfavorable en su negociación de refinanciamiento de deuda ante el FMI y una demanda internacional ante el Tribunal del Mercosur. ¿Qué tal? Una especie de guerra comercial que se inicia con el embargo de naves, embarcaciones con bandera paraguaya en el río Paraná, en la zona argentina, la pretensión del cobro de peajes por parte de la Argentina y desemboca en una respuesta paraguaya que aquí vemos. Te voy a soltar todo el agua, te voy a tirar bombas de agua desde Yacyretá, a ver si no te tranquilizás. Esa es la respuesta. Luego, no te voy a apoyar más a vos, Argentina, le decimos los paraguayos, ante tus reclamos y refinanciamientos de deudas ante el FMI. Y en tercero, te voy a demandar internacionalmente ante el Tribunal del Mercosur. Algunos dirán, bueno, es una reacción exagerada, desproporcionada. Y bueno, en el día de hoy voy a hablar de ese tema. Un análisis que comienzo de aquí a poco. Y en segundo lugar, voy a hablar sobre la infocracia, los mercados digitales de redes sociales y los políticos paraguayos que son activos players, jugadores de dichos mercados. ¿Cuál es el market share de los políticos, de algunos políticos paraguayos? ¿Cuál es la participación de mercado en cuanto a cantidad de seguidores, en cuanto a impacto, costo por impacto que tienen los mensajes, los llamados de los políticos a sus seguidores? ¿Quién tiene más seguidor? ¿Quién tiene menos seguidores? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene menos seguidores? Eso se llama participación de mercado, market share, en las diferentes redes. ¿Quién tiene share of voice? Eso quiere decir el ruido comunicacional. ¿Quién manda más mensajes? Le llaman outbound. ¿Y quién recibe respuestas? Comentarios, me gusta, no me gusta. Eso se llama share of voice. Es la participación en el ruido en redes que tienen los diferentes políticos paraguayos. Esos son los dos grandes temas que hoy voy a tocar, voy a reflexionar, voy a editorializar, voy a analizar en función del pensamiento crítico. Todo pensamiento busca un propósito, se basa en datos. Voy a procurar no ser sin hipótesis, voy a trabajar en base a hipótesis, en base a datos y evidencias. Voy a hacer desde una perspectiva que voy a avisar previamente cuál es la perspectiva desde la cual hago tal o cual aseveración. Y finalmente, obligatoriamente el pensamiento crítico debe llegar a una conclusión. Todo pensamiento tiene un propósito. En segundo lugar, se basa en supuestos e hipótesis. En tercer lugar, se fundamenta en datos y en evidencias. En cuarto lugar,
se hace desde una perspectiva integracionista o desintegracionista, por ejemplo, del Mercosur. Y en quinto lugar, hay que llegar obligatoriamente a una conclusión. Esa es la manera racional, civilizada de analizar los hechos. Comencemos. En el año 2002 yo vivía en Curitiba. Era un empresario en la ciudad de Curitiba, la capital del estado de Paraná. Y me inscribí en un curso para obtener una maestría de economía en el Brasil, lo que hoy me permite ejercer la docencia en el Brasil, en la Fundación Getúlio Vargas. Dicha maestría, como todos ustedes saben, culmina con una disertación o una tesis, una masterpiece. Y dicha tesis, como culminación de curso, yo me inscribí en el 2000 realmente, en el 2002, mediados del 2002, terminé. La universidad era la Universidad Federal de Santa María de Río Grande do Sul, una región cercana donde hoy, hace pocas semanas, se desarrollaron estos ciclones que destruyeron más de 40 ciudades. No tocó mi ciudad, donde está mi alma mater brasilera, UFSM. La maestría es mestrado, dicen en portugués, en integración latinoamericana, MILA. El tema de mi tesis es precisamente lo que hoy está pasando. ¿Y qué está pasando hoy? Y está pasando en el Mercosur, dentro del proceso de integración regional en el Cono Sur, lo que yo ya había dentro de mis hipótesis previsto y posteriormente creo que pude probar la hipótesis, y hoy lo que está pasando, estos hechos comprueban la situación siguiente: el unilateralismo que hay de los estados más grandes y la hegemonía consensual. Nos aprietan y cedemos. Eso quiere decir, en términos sencillos, en las relaciones, en los juicios de poder, en quién tiene la hegemonía dentro del Tratado del Mercosur. Y la hegemonía la tienen los países mayoritarios. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y lo que Argentina y Brasil, cada uno por su lado, Brasil en Itaipú, Argentina en Yacyretá y ahora en la hidrovía, hacen con Paraguay, es utilizar el hecho de que ellos son los socios mayoritarios en una sociedad anónima, si querés hacer la analogía o la metáfora. Estamos en una empresa que se llama Mercosur, en donde los que tienen las acciones y la participación mayoritaria le imponen, Argentina y Brasil, de manera unilateral, ni siquiera bilateral, sus intereses al país que es menor y que tiene un poder menor económico, población, comercio exterior, generación de riqueza, etc. Voy a ir leyendo partes de mi tesis para llegar al tema del problema del peaje y esta respuesta paraguaya que hoy salió en la tapa de 5 días. Ante los problemas del deterioro de las relaciones entre el Paraguay y la Argentina, esto es una introducción que hice nomás, la clave es el unilateralismo. El peaje impusieron de manera unilateral, es el argumento paraguayo. La hipótesis paraguaya es: qué injustos que son. Unilateralmente nos clavan por la espalda un peaje que encima es carísimo, más de 40 millones de dólares año. Yo voy a procurar ir explicando la dialéctica de intereses en conflicto que hay en el Mercosur y cómo entonces esto le golpea al Paraguay. Y qué raíz moral y ética profunda tiene que tener un país como el Paraguay, como lo tiene Uruguay, que impuso a la Argentina sus intereses en las plantas de celulosa, como nosotros no podemos también imponer a la Argentina o al Brasil ninguno de nuestros intereses. Desde una perspectiva geonómica, que es la economía vista sobre la geografía, y la geopolítica, que es la política, y la dialéctica de intereses en conflicto sobre la geografía entre países, se podrían utilizar nuevos enfoques en el proceso de la integración del Mercosur, decía yo en mi maestría, dentro de una megatendencia que en esa época estaba de moda, que es la globalización, que es la disminución de la capacidad de intervención de los estados en las políticas públicas y la apertura
Por ejemplo, el proteccionismo es una política pública, pero en este caso estaba de moda, podemos y debemos abrir nomás nuestras fronteras, porque el mercado se va a encargar de equilibrar los intereses en conflicto. Esa era la perspectiva. Estoy procurando usar el pensamiento crítico. En este sentido, la integración supone elementos de ajustes, también, decía yo, en contraposición al laissez-fairismo, de cohesión regional entre diversos estados, pero al mismo tiempo de protección externa, ante un escenario de intensa competición mundial entre bloques económicos multinacionales, decía yo, en contraposición a la globalización. Abramos nuestros mercados, no tengamos problemas en que otros países de repente obtengan beneficios en mercados abiertos. El Paraguay ya era un mercado abierto y sigue siendo en cuanto a comercio exterior. Por eso es que nos golpea tanto este peaje, porque nosotros no producimos luego casi nada, importamos casi todo. Y no exportamos luego productos industrializados, exportamos casi todo materias primas. El objetivo, decía yo, es unirse internamente para protegerse externamente y para aprovechar los cambios dramáticos que afectan y afectarán, decía yo en el 2002, a las economías de los países, en especial las de los países ricos, entre ellos los climáticos. No era yo ningún gurú ni ningún profeta, pero ya en el 2002 yo veía lo que hoy está pasando, el cambio climático. Mucha agua en poco tiempo, poca agua en mucho tiempo, eso es el cambio climático. Los ciclones, las inundaciones, el calor exagerado, la sequía que en el 2021 golpeó a nuestra soja, en 66% creo que mermó la cantidad de soja en ese año, de granos en general. Yo proponía, mi objetivo era, estoy hablando dentro del pensamiento crítico, una integración con integridad que supone ser redefinida en 3 dimensiones. La primera, homogeneizar los indicadores socioeconómicos dentro de la región Mercosur, en términos de igualar los indicadores de calidad de vida de la población en primer lugar, como los fondos de cohesión y los fondos estructurales que existían en la Unión Europea. Yo cuando esto ya preveía la necesidad del FOSEM, que son los fondos estructurales del Mercosur que después vinieron y beneficiaron al Paraguay y al Uruguay, que es la raíz de nuestra costanera. De allí salió la plata, de allí salió la plata. Pero del 2002 nadie todavía ni pensaba. Era una tesis de maestría que yo hacía en el estómago de un país, de la bestia, en el estómago del Brasil. Solito yo, paraguayo, estaba defendiendo mi tesis de maestría allá en Santa María, en el sur, defendiendo los intereses de Paraguay ante 2 gigantes, entre ellos el Brasil. Me miraron todos así desconfiados los profesores y me dijeron, Mavio, Coa, o Juan y Ñandé, Coa. Eso más o menos me dijeron. Yo nomás pillé eso. Después me pusieron que aprobé, con distinción. Bueno, en segundo lugar yo quería que se identificaran y se interligaran los centros dinámicos, los clústeres o los polos productivos con características de complementariedad industrial y logística que signifiquen oportunidades de negocio para los agentes económicos dentro de la región, que es la complementariedad de cadenas productivas que ya está pasando ahora con la maquila en el Paraguay, mediante lo cual el Brasil disminuye su costo. Brasil, enorme presión tributaria, cerca del 50% en aquella época, lo que le da competitividad. El Paraguay se convertiría en una plataforma de competitividad para mercados globales y para el propio mercado brasilero con el modelo de Business Process Outsourcing, Offshore Assembly o Nearshoring, que es hoy la maquila para el Brasil. Y en tercer lugar, yo pedía la decisión política deliberada de la sociedad organizada y del Estado, paraguayo, brasileño, argentino, etcétera, para intervenir mediante un plan estratégico con resultados concretos y medibles, corrigiendo las asimetrías que hay por medio de medidas de política económica. Las asimetrías y las asimetrías que hay en índice de natalidad, en índice de mortalidad infantil, en índice de desarrollo humano, en índices de productividad, en índices de calidad educativa, de alfabetismo, en índices de escolaridad entre las diferentes ciudades. Eso lo hizo Fernando Enrique Cardoso, quien me recibió a mí en el 2001-2002 en la Rúa Marañao en San Pablo, porque fue él el inspirador de mi tesis. Su programa se llamaba Plano Avanza Brasil, que era ni más ni menos que medir en 5.500 ciudades del Brasil los indicadores sociales, económicos, de presión antrópica, medioambientales, de calidad educativa, de salud, de heredera,
midió el presidente Fernando Henrique Cardoso de manera de direccionar sobre la geografía las inversiones de su presupuesto nacional, no conforme a los coronéis, no conforme a los líderes políticos que respondían a él, como en Paraguay sería Paco A. Ledesma, y llevaba más plata en la época de Lugo a San Pedro, porque era amigo del presidente. Y hoy los líderes de Paraguarí van a llevar más porque son amigos del presidente, ¿verdad? Los amigos del presidente en Brasil, Paraguay también, llevan sobre la geografía el presupuesto general de inversiones y de gastos de la nación, conforme a su relación con el Palacio de López, por ejemplo, aquí en Paraguay, y en Brasil, en la Argentina, la Casa Rosada, y en Brasil, o Palacio da Alvorada. Y para romper con ese trato apuá, es que Fernando Henrique dijo, no muchachos, acá no vamos más a laburar de esta manera. El dinero va a ir conforme a una regla de tres simple que le voy a contar. ¿Y cómo es? Funciona muy sencillo. Decía él, si en San Miguel de Iguazú, acá cerca de la frontera con Paraguay, el índice de mortalidad infantil es 10 por cada 1000, y en Curitiba es 5 por cada 1000, veamos cuántos pediatras y cuántos hospitales pediátricos hay en San Miguel de Iguazú versus Curitiba, encontremos el gap, el missing link, la brecha, e invirtamos en San Miguel de Iguazú la plata necesaria para que los niños, ¿verdad?, tengan una mortalidad menor, similar a Curitiba o similar al promedio Paraná, Estado de Paraná, o similar al promedio Brasil. Esa es la idea que yo tiré en el Brasil en el año 2002. Vine después a Paraguay, me mudé al Paraguay, ya después del 2012, 13 por ahí, nadie me dio bola, ¿verdad? Como de costumbre, aquí yo le dije, vamos a hacer lo mismo, le dije, acá tenemos 200 ciudades, no podría hacer lo mismo, y nadie nos dio bola, como pasa siempre en Paraguay. O sea, yo peleé esto en el Brasil, copiando un poco la idea de Fernando Henrique Cardoso, pero yo dije, bueno, lo que ustedes hacen acá en el Brasil, donde se ayudan todos para mejorar la calidad de vida, invirtiendo allá donde falta, y no invirtiendo allá donde tengo mi trato a buá, donde tengo mi amigo, donde tengo mi crony capitalism. Bueno, y todo eso hice. Entonces yo lo que decía es, si eso no se puede hacer a nivel del Mercosur, lo que ustedes los brasileños hacen en el Brasil, yo decía de que si eso no se puede hacer con el principal vecino pobre del Mercosur, que es el Paraguay, de otra manera, dame la plata en forma de fondos estructurales para que yo invierta, así como el FOMECERO ellos hicieron, donde hay desnutrición en el Paraguay, pero dame vos la plata para ir rico, porque un vecino pobre como el Paraguay a vos no te conviene. Voy a llenarme de EPP, voy a venderte contrabando de cigarrillo, voy a venderte contrabando de bienes de informática y telecomunicaciones que vienen a la ciudad del este, medio mau nomás también, y medio mau te voy a meter todito, te voy a meter droga, te voy a meter armas, todo eso. Yo le dije a Fernando Henrique Cardoso una rúa Marañao en San Pablo, me miraba el presidente. Yo le dije, yo soy paraguayo y enseño, voy a enseñar, cuando se lo enseñaba todavía en la Getúlio Vargas, y estoy haciendo mi maestría para enseñar, le dije. Y esto es lo que yo quiero, le dije. Esto yo estoy haciendo porque voy a hacer un análisis posterior de lo que está pasando hoy con la Argentina y con Brasil. Y algunos me van a decir que realmente esto es lo que hay que hacer, creo yo, ¿verdad? Entonces yo le dije, si eso no se podía hacer, sobre la base de una mayor integridad y equidad, apoyando el proceso de industrialización y de disminución de las brechas en términos de desarrollo humano en Paraguay, con mecanismos de adaptación competitiva, como ellos ya tenían en la Argentina. Brasil ya tenía mecanismos de adaptación competitiva, que es más o menos decir así, si un coche de marca X, Volkswagen, Ford, tiene motor argentino, tiene que tener cubierta brasilera, montado en el Brasil, o montado en la Argentina, tiene que tener parte del otro país para que yo pueda hacer arancel cero. Eso se llama mecanismo de complementariedad industrial y de adaptación competitiva. Todo eso yo pedí para el Paraguay. Se estaría confirmando la advertencia de mi profesor y tutor Ricardo Seitenfuss, profesor de Integración Nacional, que dijo, las organizaciones internacionales, Tratado Mercosur, Beaina, son organizaciones de hegemonía consensual, una instancia de diplomacia parlamentaria donde el grande se come al chico. Y me quedo ahí un ratito pensando. O sea que puede llegar a ser una gran volaterapia. Se hace todo el circo, el mito y el rito de que es para ayudarnos. Sin embargo, ni fu ni fa. El grande, como diría mi suegra española, nos coge de sorpresa. Entonces, eso es lo que pasó ahora con la Argentina. Nos cogieron de sorpresa a los argentinos.
No tan de sorpresa, porque después voy a contar que los perros estaban pagando el peaje hasta marzo, después nomás se arrepintieron. Bueno, pero ese viene más adelante. Entonces, desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales, el tratado se estaría consolidando para el Brasil y también para la Argentina. Hoy lo estamos viendo como un simple apéndice de política externa en exclusivo beneficio propio. Un terreno, repito, suplementario de su diplomacia parlamentaria. Todo esto en un contexto donde no existen acabadas evidencias empíricas de que la desregulación, la apertura de los mercados y la globalización, donde se integran economías muy grandes con muy chicas, significó el poder de los estados hegemónicos sobre los dominados. La globalización y la apertura de los mercados, y vamos a integrarnos con la Argentina y con el Brasil, no pasó nada. Yo todavía no he visto un litro de leche Trébol en San Pablo ni en Curitiba, donde viví décadas. Todavía no he visto un chorizo Ochi en Buenos Aires, pero sí veo Conaprole de Uruguay en San Pablo y en Curitiba. Pero sí veo productos argentinos y productos brasileños que entran legal e ilegalmente en el Paraguay. Es decir, va el Mercosur, papo furado, dirían los brasileños. Gran volaterapia. Estamos viendo, lo estamos viendo. Todo eso está en mi tesis. La integración como proceso, entonces, al comienzo era, vamos a eliminar las fronteras, vamos a eliminar la soberanía de los estados nacionales y la megatendencia de la globalización y la intensificación de los flujos de mercadería, servicios y factores de producción va a hacer que seamos todos felices y comamos perdices. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó lo que está pasando. La experiencia demuestra que el mercado por sí solo no ha disminuido los enormes desequilibrios entre diversas regiones o países. Al contrario, los desequilibrios se han agudizado, resultantes de la globalización, y no son compensados con una simple y mayor apertura de los mercados. El Mercosur, con los enormes desequilibrios en términos de poder político y económico entre Brasil, Paraguay, Argentina, tiene en sí mismo en estos desajustes el virus de su propio debilitamiento en un mercado cada vez más globalizado. Bueno, esto estoy leyendo rápidamente lo que dice mi tesis de maestría. Me gustaría ir a un pequeño corte y terminamos este tema con qué es lo que está pasando con el peaje, donde los argentinos, como dice mi suegra española, y repito, nos cogieron de sorpresa. Muchas gracias por ser fieles a este programa que hemos dado en llamar Catalaxia. Seguimos con el análisis del unilateralismo y de la hegemonía consensual de la Argentina y del Brasil con relación al Paraguay y de las brechas que existen en términos dimensionales con estos dos países. Dichas brechas solo pueden ser mitigadas para que ellos no ejerzan una hegemonía casi consensual o forzosa sobre el Paraguay, solo si tenemos nosotros un país con raíces morales profundas y con una ética muy importante para que podamos tener autoridad moral. Es decir, ¿con qué autoridad moral muchas veces nos podemos presentar ante el Brasil si le llenamos de contrabando de cigarrillos, lavamos dinero, le mandamos armas, le damos protección al EPP en nuestro territorio? Con el Argentina, si le mandamos drogas desde Pilar, los aviones entran, salen sin ningún control aéreo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Y sin un embajador paraguayo en Buenos Aires, ¿qué tal? Ni embajador paraguayo en Buenos Aires teníamos. Bueno, vamos a entrar en el caso del peaje en el río Paraná. Todo lo que voy a leer ahora es un poco un análisis de un material nuevito como pan caliente, espectacular, producido por Rodrigo Ibarrola, investigador de CADEP, donde son directores Dionisio Borda y Fernando Masi, que tuve la honra y el privilegio de leerlo y ya está creo que publicado ahora en las redes, por eso voy a hacer el análisis. Y felicitar al equipo de CADEP por este espectacular material que estuve leyendo rápidamente para poder hacer este resumen ejecutivo. Bueno, el 26 de junio, dice el autor, de 1992, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay firmaron el acuerdo de la hidrovía. 1992, siglo pasado. Ok, para el transporte de cargas a través de los ríos Paraná y Paraguay.
En el 2004 se perdió la integralidad al decidirse en conjunto de cada país debe encargarse de su tramo. En el 2004 dice cada uno el pedazo de su ruta tiene que cuidar, dragar, poner no sé qué pucha, no, yo no conozco mucho de navegación. No sé cómo se llaman, las balizas, etcétera. Controlar, evitar que por la hidrovía ande contrabando de droga, eso, cosas que nosotros cargamos aquí en nuestros puertos y se va en el barco, ¿verdad? Todas esas cosas dicen acá que en el 2004 el acuerdo de la hidrovía tiene que cuidar. Nosotros somos grandes y responsables en todas estas cosas. Sigamos. Desde los inicios, la AGP, que es Argentina, anunció su intención de implementar un peaje por el paso, dice, por el tramo argentino de la hidrovía. No es algo que nos enteramos de sorpresa. En el 2021 ya nos avisaron los argentinos, hace más de 2 años. El 21 de septiembre del 22, el Ministerio de Transporte de la Argentina, por resolución 625-222, modificó el punto 3.1 del anexo 8 del contrato de concesión de la hidrovía, seguramente estableciendo que la tarifa del peaje en el tramo Puerto de Santa Fe, confluencia, sea de $1,47 por tonelada de registro neto, TRN3 para el transporte internacional. Recuérdese de este término. Tonelada de registro neto. Yo aprendí que no es toda la tonelada que se va, sino que el registro neto está en el trabajo, es descontando los espacios vacíos no comerciales que hay en las naves y en las barcazas. Luego, por medio, ahí lo ya erró nuestro ministro, viceministro de Pedro Mancuello, que hizo un cálculo de todo el peso de las barcazas y del remolcador, sin descontar la parte no comercial. Por eso es que sale más de 40 millones de dólares el sobrecosto de los peajes, cuando que este cálculo que voy a contar ahora disminuye considerablemente el costo del peaje, que realmente puede afectar injustamente a las flotas paraguayas. Sigo. Luego, por medio de la resolución 1023-2224 del 29 de diciembre del 2022, se estableció su entrada en vigencia del 1 de enero del 2023, ahora este año. No se debe perder en vista que en el tramo de Santa Fe, Aguas Profundas, el peaje ya existe, luego que se llama, no sé cómo se llama el peaje, pero el costo, perdón, es de $3,06 desde el 2014 y la gente está pagando. Este es otro tramo argentino. La tarifa del tramo Confluencia Santa Fe existía, pero era de cero, o sea, existía pero no se cobraba, y eso cambió cuando el Estado argentino tomó la administración. La tonelada de registro neto no es el peso desplazado, repite el estudio, ni el peso de la embarcación, sino que en realidad es una medida de volumen-capacidad, en tonelada obviamente, acá le llaman Mursum, 100 pies es igual a 2,83 metros cúbicos, no entiendo nada, los pilotos sabrán mejor, y vamos a hacerlo sencillo, es la capacidad deducida del tonelaje del registro bruto, del que se descuentan espacios sin utilidad comercial, incluyendo pasillos, máquinas, tripulación, etcétera. Se descuenta todo porque va a pagar peaje por la gente que maneja el barco, hablando de sencillo. Algunos están gorditos también y cuesta más caro. Es un chiste, ¿no? Según argumenta la AGP Argentina, cobrando el peaje únicamente a los barcos que navegan en Santa Fe al sur, Aguas Profundas o hasta Santa Fe desde el océano, se está subsidiando al tránsito de las barcazas que llegaban desde el norte. Esa es una de las primeras argumentaciones argentinas. Check, hay que anotar esto. Las estadísticas manejadas por la AGP muestran que al menos del 10% del total de barcos que circulan por este tramo, que ahora pagará el peaje o ya está pagando, son de bandera argentina, por lo que el Estado argentino mantiene en forma gratuita una infraestructura que es utilizada por empresas extranjeras 90%, porque 100 menos 10, 90%. Las autoridades argentinas esperan recaudar 20 millones de dólares, nomás dijeron ellos, para beneficiar las inversiones en todo el sistema de navegación que favorezcan a todos los buques que transiten la vía, sea cual fuere su origen. Nosotros estamos despertando ya la espada al Mariscal López, le estamos tirando bombas de agua desde Yacenetá. Le vamos a evitar, no le vamos más a apoyar a la Argentina en ninguna de sus reivindicaciones internacionales, y no sé si vamos ya a la guerra o no, ¿verdad? Estamos todos ofendidos, yo también entre ellos, pero creo que hay que tener una conciencia y hay que saber calibrar las dimensiones.
Acá dice que es 20 millones de dólares, según los argentinos. El sobrecosto nosotros decimos que es 40. Las estimaciones de costos realizados por la AGP previo a la implementación del peaje resultaron las operaciones realizadas en el tramo de discusión alcanzan 14,6 millones de dólares anuales, nomás luego sí que. ¿Cómo reaccionamos? Y bueno, la CAF-IM, que es el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, comunicó su rechazo en una audiencia pública el 17 de noviembre del 2022, primera medida paraguaya. El argumento es que no existe ninguna contraprestación de servicios. Si es que ellos dragan y si es que ellos balizan y si la hidrovía es como realmente los expertos y los pilotos saben, y los armadores más que yo, obviamente, entonces te pago. Pero si no tenés en forma, no te pago. Esa es una gran discusión que yo no sé si es cierto o si es verdad lo que dicen los argentinos o si es cierto o si es verdad lo que decimos los paraguayos. También se expresó que la resolución argentina contraviene específicamente lo establecido en el artículo 5, 7 y 9 del acuerdo citado, acuerdo anterior, ¿verdad? Y en particular el quinto, que establece que sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo, derecho sobre el transporte, sobre las embarcaciones, sobre los documentos, basado únicamente en el hecho de la navegación. Tiene que haber, aparentemente, acuerdo consensual, mutuo, de todas las partes. Según la CAF-IM, el Centro de Armadores, el peaje tendría un impacto de 40 millones de dólares, que es lo que yo les dije, y que impactaría a un 85% de la flota local, de la flota paraguaya. Al día siguiente de emitir la resolución 1023-2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país emitió un comunicado expresando que los argumentos manifestados por la contraparte paraguaya siguen vigentes. Te recuerdo que no queremos pagar el peaje, le dijo. Y ratifico el rechazo del mencionado cobro, le dijo el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo de esa época. Además, se invitó a los sectores nacionales involucrados a una reunión para evaluar los cursos de acción adicionales. Enseguida ya llegó al final. El 2 de enero del 2022, la Federación de la FEPRINCO emite un comunicado: respeten la libre navegación. Le solicitaron al gobierno nacional, la FEPRINCO, una medida espejo. Eso es represalias cobrando cuestiones similares, peaje paraguayo, que también se podría cobrar. El 24 de marzo del 2023, la CAF-IM recomendó a sus asociados rechazar las facturas, que ya estaban recibiendo, por lo que estoy entendiendo, rechazar, porque después más abajo dice, ya se pagaron ya facturas, ¿verdad? Ya Argentina ya había recaudado 5 millones de dólares, hasta marzo por lo menos se cuantificaba que la gente ya pagó ya. ¿Y quién lo dijo eso? El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello. El 23 de mayo del 2023, él dijo que ya se estaba recaudando, no hasta marzo, hasta mayo, 5 millones de dólares. Es decir, cuando ganó el nuevo gobierno la elección, el señor Peña, el señor presidente, ahí se cambia de posición. Pero con Marito todos estábamos callados, no sé por qué. Entre otras cosas también expresó, si vos multiplicás 25 millones de toneladas por 1,47 la tonelada, que es lo que Argentina quiere cobrar, te sale 36 a 40 millones de dólares al año. Pedro Mancuello, viceministro del Estado paraguayo de la Industria y del Comercio. Y él dice, puede llegar a 50 millones si hay una buena cosecha. Eso dice Pedro Mancuello. Más adelante vamos a aprobar, y hay una placa que vamos a pasar de aquí a poco, y en dicha placa el estudio de CADEP muestra que en realidad, si se usa ese tonelaje que descuenta un montón de peso no comercial, no es eso. Porque la administración portuaria, y sigue, la administración portuaria al 4 de agosto del 2023, Argentina, emitió facturas ya por 11 millones. Como prolegómeno del primer incidente, dice el estudio del 17 de abril, el presidente de los armadores paraguayos informó que corrían el riesgo de interrumpir el tránsito de las embarcaciones. Desabastecimiento de entrada y no venta de nuestras exportaciones, importantísimas para traer dólares al Paraguay, mientras seguimos con el primitivismo productivo. Los argentinos ya habían emitido cualquier cantidad de facturas, ¿verdad? Y la CAF rechazó vía carta documento. Estoy hablando de los armadores. Sin embargo, la administración argentina de puertos
siguió reclamando e instando al pago. El 19 de mayo en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo una reunión, de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Escuchen bien, hay una comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la que Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay abordaron temas inherentes a este proceso. ¿Ok? En ella los demás países reiteraron con Paraguay a la Argentina, che, no cobren el peaje, le dijeron. ¿Está mal, niño? Le dijeron. ¿Está mal esto? No se compadece con el derecho internacional. Esa era El 28 de julio, ahora ya, el Juzgado Civil y Comercial Federal, uno de ellos en la Argentina, ordenó la interdicción de la navegación a quien no paga el peaje. Paró luego un remolcador HB Fénix de bandera boliviana y HB Cruz de bandera paraguaya, y la guita que reclamaban era $4.232. 4 por 7, 28, 30. No, es mucha plata, 30 millones de guaraníes. Sí, más o menos, no sé, o un poco más de 30 millones de guaraníes. Con más del 30% de dicho importe que se fija provisionalmente para intereses y costas, siempre que no se encuentre cargado y listo para zarpar, bla, 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 bla. Es decir, 4.200 más 3 por 4, 12 más 1.200, más de $5.000 querían cobrarle a estos buques, creo que son, remolcadores, perdón. De acuerdo con la información, ambas naves estaban cargadas con mercadería de origen brasileño y pertenecían a la naviera de capital brasileño Hidrovías do Brasil, quedando retenida en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, bla, 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 bla. Es decir, nosotros estamos muy enojados, pero gran parte también de la mercadería paraguaya es en parte, y gran parte también había sido que es brasilera, claro, porque el barro brasilero, minerio de ferro, que va a la China para que allá se hace, porque Brasil también es medio primario nomás, exporta barro. Pasa aquí por el frente de Asunción un montón de barcazas brasileras o con remolcadores paraguayos porque le hacen el flete a el barro brasilero que viene de las minas del Mutún, Mato Grosso do Norte. Entonces, si bien el artículo 5, acá comienzo a hacer algunas aclaraciones. Tenemos que ser muy finos los paraguayos, tenemos que tener diplomáticos de primer nivel. No es que vamos a ofendernos, nomás ya vamos a sacar la espada del Mariscal López que encima se murió en Cerro Cora. Cuidado con esto. Los antecedentes no están a nuestro favor como para hacernos los muy churros, como dijo el vicepresidente una vez. Tenemos que defender nuestros intereses, pero tenemos que por lo menos saber calcular, sumar, multiplicar. Tenemos problemas de matemáticas, nuestros hombres públicos. Y en segundo lugar, tenemos que saber cuáles son los intereses superiores, mayores y menores en estas controversias y saber cambiar caramelos por chocolates. Chocolates de intereses mayores y caramelos intereses menores. De manera que el que tiene más caramelos para cambiar por chocolates tiene más poder. El problema que tenemos los paraguayos es que ellos tienen muchos caramelos y nosotros tenemos chocolate y le damos medio gratis lento nuestro chocolate como los gobiernos paraguayos regalan nuestra energía al Brasil, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y como también nuestros negociadores de Yacyretá, en un trato curé permitimos que Argentina nunca pague su cuenta en Yacyretá. O sea, nuestros antecedentes como negociadores de los intereses paraguayos son pésimos. Ahora queremos hacernos los gauchos. A lo mejor la ley está a nuestro favor, pero nuestros antecedentes están muy llenos de Inforcom nosotros. Nuestros antecedentes son pliqui. Entonces, vos tenés que tener una reputación y un background relativamente creíble para poder sacar la espada al Mariscal López y tirarle la bomba de agua y decirle, tocarle la oreja, ayuda, ¿vio? Porque así más o menos pues ahora lo que estamos haciendo. Y nosotros no somos buenos boxeadores en el pasado. Y somos boxeadores que a veces vendimos la pelea o alquilamos. Hubo maletines que se pelearon, el presidente paraguayo se pelearon con ministros de Obras Públicas paraguayos por maletines, según cuentan las leyendas urbanas. Eso se sabe todo. Bueno, si bien el artículo 5 del Acuerdo del Transporte Fluvial sobre la hidrovía Paraguay-Paraná establece que sin previo acuerdo de los países signatarios no se puede establecer ningún impuesto, bla, 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 basado únicamente en el derecho a la navegación, el artículo 9 también dice que se reconoce la libertad de tránsito por la hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas en los países signatarios y se cobrará la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos. Esto es lo que
alega la contraparte argentina. Dice, nosotros hicimos nuestra contraparte. Nosotros dragamos. Nosotros hicimos el trabajo de pagar la peaje. Dada la controversia, existen los mecanismos de resolución. ¿Cuáles son? Les voy a contar ya. El quinto protocolo adicional del acuerdo establece que los signatarios, a través de los organismos nacionales, primero tienen que resolver. Vamos a hablar, vamos a conversar. Vino Massa, nos hizo soplo. Le creímos, hicimos toda conferencia de prensa. Massa no vino como ministro de Economía, vino como candidato a la presidencia. Como dice el teorema de Baglini, los que son candidatos a la presidencia no hay que creerle. Y nosotros, virus, le creímos. Papelón, pasamos. No es culpa del presidente, es culpa también de Massa. Pero también es culpa nuestra. Nuestros estrategas no le dijeron al presidente, guarda el teorema de Baglini, como dicen los curepí. Mientras más lejos estás del poder, más bola podés ser. Y Massa vino en un nivel de bola máxima. Porque él no vino, repito, como representante del Estado argentino, había sido qué, sino que vino en su rol de candidato a la presidencia para decir cualquier cosa, acordar cualquier cosa, como hacen los que, para prometer cualquier cosa, como hacen los que son candidatos. Justo cuando Santiago Peña dejó de mentir, porque ya es presidente ahora ya no miente más o miente menos. Mientras era candidato, cualquier cosa podíamos prometer. Justo cuando nosotros nos curamos del teorema de Baglini, vino uno que estaba mal, aquejado por el teorema de Baglini, gran bola del curepí, y nos cogió de sorpresa, o por lo menos le cogió de sorpresa a nuestro presidente y a nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Se comió la mague, Rubén, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, se comió la mague tipo Messi, le hizo una mague y le dejó con el pincel en la mano. Entonces, a falta de acuerdo o solución en la bilateralidad de las conversaciones, los países signatarios deben someter a la comisión del acuerdo, y esta comisión, los argentinos dicen, che, todavía no nos sentamos en la comisión del acuerdo, nosotros queremos saltar ya eso, y ya queremos ir a los tribunales del Mercosur, a los arbitrajes internacionales de altas partes, creo yo, ¿verdad? Acá yo estoy leyendo en el documento, la comisión del acuerdo es el órgano técnico del acuerdo, debe realizar las recomendaciones en la controversia, en el entredicho. Si aún no se lograra subsanar la controversia en la comisión del acuerdo, hay un comité intergubernamental de la hidrovía, CIH, que es un órgano político del acuerdo, y después te va al tribunal arbitral. Entonces hay 4 pasos. Voy a repetir. Hablamos entre los dos, consultas y negociaciones directas, bilaterales o, no sé, multilaterales, como fuera. Comisión de acuerdo, paso 2. Comité intergubernamental de la hidrovía, paso 3. Tribunal arbitral, paso 4. Por lo que yo huelo, nosotros de esa conversación que tuvimos, tipo Yataiticorá, donde Mitre le jodió también a Marica López, nosotros Yataiticorá, pues es también esta que vino acá Massa y nos cogió de sorpresa. Entonces, nosotros ya queremos ir al tribunal arbitral. No estamos pasando por la comisión del acuerdo y no sé si estamos pasando por el comité intergubernamental. La delegación paraguaya expresó sus inquietudes ahora hace poquito en Santa Cruz de la Sierra. Los argentinos creo que ni se fueron. Y ellos dijeron, proponemos que la cuestión sea analizada en la instancia técnica de la comisión del acuerdo. Nosotros no le estamos dando bola. La parte paraguaya manifiesta intenciones de adelantar la situación ya hasta la última instancia, independientemente de la comisión del acuerdo y de la comisión intergubernamental de la hidrovía. Así están hoy las cosas, muchachos. Nosotros le estamos tirando bombas. No sé si algún cimeforista ya se está preparando, camuflajeado, vamos a invadir Clorinda o no sé qué es lo que vamos a invadir. Estoy haciendo metafóricamente y de manera humorística. Nuestras reacciones no están calculando lo que viene ahora. No sabemos calcular el impacto real en términos de costo. Pedro Mancuello y no sé si otros más, cualquiera se puede equivocar, yo también me equivoqué, pero cuando estamos peleando con estos pillos y peajeros, como dijo un expresidente, nosotros tenemos que ser guapos. No podemos irnos calculando mal, calculé mal, no podemos no irnos a las instancias que corresponden, tenemos que hacer todos los deberes para que no nos digan nada. Porque estos grandes nos van a hacer pues, el checklist. Y van a decir, no, este todavía no hiciste, acá tu deber. Nosotros tenemos que hacer todos los deberes y ahí atropellamos con fuerza. Creo yo, ¿verdad? Y ahora termino. El capitán de Marina, Oscar Cortesi, dice, le dio los datos al señor Ibarrola,
que más adelante podemos tener en este programa, y el cálculo mencionado dice que un convoy compuesto de un remolcador y 12 barcazas, que es el estándar, parece que, más o menos tiene 40 millones, para llegar a los 40 millones de dólares con esta clase de convoy con 12 barcazas, para que el peaje sea 40 millones de dólares, se requeriría que por la hidrovía transiten 33.670 barcazas y remolcadores. Y cuando que la actual estimación basada en datos históricos no sobrepasa las 20.000 como mucho barcazas y remolcadores año. En ese sentido surge la interrogante sobre si resulta relevante el impacto del peaje como para generar un impasse diplomático en la Argentina, donde ya le estamos tirando agua, donde ya no le vamos más a retar, donde no le vamos más a ayudar, ante el FMI. Como si fuera que la ayuda de Paraguay es muy importante ante el FMI. Yo les cuento que la Argentina pagó su cuenta última con un crédito chino, según me comentaron ahí algunos economistas del extranjero. Claro que también el FMI tiene que tener buena voluntad, pero el Paraguay no tiene mucha autoridad internacional como para el FMI diga, che, el Paraguay me pidió, por eso te voy a hacer caso. Vale la pena, pero no es que por eso se van a morir los argentinos. Entonces resulta llamativo el hecho de una empresa que asume un costo de, ¿saben cuánto es el costo para viajar? Ahí pueden poner por favor la placa. 1.980.000 dólares cuesta un ida y vuelta, creo que, de un remolcador con estas 12 barcazas. 2 millones de dólares ya redondea. 2 millones de dólares y el costo es 1,08% sobre 2 millones de dólares. Es decir, no es tanta plata para sacar la espada del Mariscal López y matarle a todos los argentinos como hizo General Eduviges Díaz en Corupacte. Yo nomás creo que hay que también seguir, medir un poco. No es que yo puedo decir eso con la autoridad porque algunos van a decir legionario. Si yo tuiteo legionario, el doctor Víctor es legionario. Para el legionario se vaya a tener tesis de maestría a defender la posición paraguaya en el estómago de la bestia que es Brasil, y defendí ante un montón de brasileros que me miraron todo mal. Me fui a hablar con Fernando Enrique Cardoso para ayudarme a hacer la tesis. Mi tesis está publicada y entonces entiendo yo la jugada. Ellos son trato curé, pero nosotros somos trato curé y también. Y de encima somos medio bandiditos. Medio bandiditos somos, le metemos contrabando a la Argentina de droga, etcétera. Entonces, conforme se ha mencionado anteriormente, la estimación arrojó que con los parámetros utilizados, el transporte de una carga de 36.000 toneladas, su costo sería 21.683 dólares el peaje. Entonces, el transporte de una carga de 36.000 toneladas y que su flete es casi 2 millones de dólares, 21.683 dólares es el peaje. Voy a verificar un poco. La estimación arrojó que con los parámetros utilizados el transporte de una carga de 36.000 toneladas tendría un costo de 21.683 dólares. Bueno, con base en estos cálculos, para que el sobrecosto del peaje alcance los 40 millones de dólares, es necesario que el transporte de carga anual sea equivalente a 83 millones de toneladas. Sin embargo, según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones e importaciones por vía fluvial sumaron 10,2 millones de toneladas en el 2022. Estoy leyendo yo el trabajo. No obstante, existen datos que nos aportan algunas pistas. Por ejemplo, dice, el valor de la carga anualmente importada, según la Dirección de Aduanas, ascendió a 5.436 millones de dólares. Esto representa, entonces la cifra de 40 millones de dólares, si es que se cobra eso de peaje, va a representar 0,7% del valor de la carga. Y sigue el trabajo. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a un análisis que podemos ver allí, en donde en realidad el costo histórico, el costo del flete adicional es aproximadamente, dice este estudio, 1,08% sobre el valor del flete. Y según este estudio, nosotros tenemos que calcular bien la proporcionalidad de nuestros reclamos. Por otro lado, tenemos que entender que somos un país importador. Los argentinos se han ensañado con nuestras barcazas, inclusive una ahora de combustible, y eso puede hacer un
un desabastecimiento, puede generar a la economía paraguaya, lo cual puede tener, sí, consecuencias catastróficas. Por otro lado, a veces es bueno pagar el peaje para no tener consecuencias catastróficas. O sea que estamos un poco entre qué es justo, qué es ético, y así nomás lo es la vida. Hay dialéctica, intereses en conflicto que hay que saber manejar. Vamos a un corte y seguimos con el segundo tema, que lo haremos de manera más breve. Muchas gracias a quienes son fieles a este programa y nos han hecho zapping. Estamos en la parte final, Catalaxia, el país de los intercambios. Repito, Milton Friedman dice, en el mercado, en el sistema político y en el sistema económico hay mercados. Ahora vamos a hablar del mercado político. Acabamos de hablar del mercado económico y las controversias en el Mercosur. El mercado político. En Paraguay sabemos que tenemos nuevo gobierno, nuevos legisladores, nuevo poder ejecutivo. Estuve analizando lo que pasa a nivel de redes sociales en el mercado político. Después de escuchar unas conferencias, se lo debo a Silvio Velar, presidente del Senado, que me picó el bicho de la infocracia. Entonces me compré el libro de Byung-Chul Han. Yo ya le leí mucho a Byung-Chul Han, pero no sobre la infocracia. Y sus conferencias, las masterclasses que está dando Silvio Velar, interesante, está bien, mejor que hable de eso. Me puse a investigar al respecto. Y además me compré un juguete, o invertí con unos amigos en un OSINT, Open Source Intelligence, que es un sistema de algoritmos con data mining, como dicen los norteamericanos. Para traer datos, procesarlos, convertirlos en información, y la información analizada convertida en inteligencia del mercado, del ruido comunicacional que hacen el presidente, los ministros, los legisladores, senadores y diputados, los gobernadores, los miembros de la Junta, los intendentes. Comencé con senadores para divertirme un poco este final de semana. Y bueno, tengo algunas cuestiones que les voy a contar en primicia. Más adelante seguramente vamos a profundizar. En primer lugar, hice un dashboard, que es un tablero de mando, de control, con los indicadores, key figures, dicen en el mundo corporativo. Al final de cuentas, la principal actividad económica del Paraguay es la política. La política. Por eso es que hice un dashboard, todo corporativo, todo muy chic, dicen los brasileños, muy lindo, muy chuchi, decimos los paraguayos. ¿Qué es la infocracia? El profesor coreano Byung-Chul Han dice que existe una crisis en la democracia con la transformación del espacio público, de la eclesia, donde se dirimen los intereses colectivos, la plaza pública. Dice que allí hay una crisis por medio de la información digital como una herramienta no de participación democrática muchas veces, sino que de manipulación y de vigilancia de los ciudadanos desde las redes sociales. Y la misma gente se pone el grillete digital, las esposas digitales, todos. Yo en primer lugar. Milton Friedman confirma que, como diría Han, la infocracia destruye el mercado de Milton Friedman, de la transparencia, la igualdad de oportunidades que predican los Chicago Boys. La misma hace que la deliberación sobre el bien común, la infocracia, y las últimas realidades dejen de ser relevantes para dar lugar a escenificaciones mediáticas, cuestiones circenses. Tenemos a senadoras, a senadores, cirqueros, eso es lo que estoy queriendo un poco decir. Y entonces la discusión democrática y la verdad son reemplazadas por una guerra de información, de variedades tipo Cirque du Soleil, nosotros todos miramos chaqueñitos y eso, ¿verdad? Por lo general sesgadas en función a intereses particulares o para divertirnos, ¿verdad? Pan y circo, nos tiran un poquitito de pan, nos tiran mucho circo y nos olvidamos de la educación y de la salud y de todas las cosas que el Estado tiene la obligación y que las promesas electorales nos han dicho que tendríamos. Y el eslogan también, vamos a estar mejor. Aún así yo digo, bueno, aún así las redes permiten una democracia un poquitito más participativa, no solamente representativa, que encima es medio bola, porque cuáles son los intereses que representan. No son los intereses
de las minorías, de los más necesitados, sino que son los intereses muchas veces de los narcotraficantes, de los manguruyuses, de los contrabandistas, de los lavadores, de los PEA y de los AMOA. Para bien o para mal, el senador, el presidente, a quien lo felicito por haber comenzado a leer este tipo de cosas, con sinceridad lo felicito. Él es uno de los más dinámicos protagonistas de este mercado. Los números que voy a presentar ahora, él es uno de los más principales players, jugadores. De paso les cuento que en los últimos 10 años cambió el mundo de la comunicación política, de la comunicación en general, luego, comercial también, y de la política. Parece ayer nomás que todos estábamos dominados por los llamados medios tradicionales, la televisión de aire, la TV cable, por cable, la radio, los periódicos impresos, las revistas, etc. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que esos medios tenían alcance limitado, la radio, la televisión y los periódicos siempre tuvieron un alcance geográfico limitado. El control, siempre existió un gatekeeping, es decir, un funil, un embudo, donde ellos nomás decían qué es lo que nosotros teníamos que leer. Hoy cualquiera editorializa, dice lo que quiere por las redes. Había unidireccionalidad también. Antes lo que decía la tapa de tal diario, esa era la verdad. Y era lo que él decía, hacía lo que vos escuchabas. Hoy nosotros podemos decirle también al periódico que no estamos de acuerdo con lo que dice. Eso no pasaba antes. Ya es bidireccional o multidireccional. Y era caro un comunicado a página entera en uno de los 2 o 3 diarios nomás que tenía el Paraguay, en algunas radios, etc. Con la aparición de los medios digitales, esto cambió. Las redes sociales tienen alcance global, vos podés segmentar el mensaje, tanto Facebook, o X, Instagram, antiguo Twitter, ¿verdad? Instagram, etcétera, 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 YouTube y eso. Además es más democrático, pero también es más manipulable, como dice Byung-Chul Han. No olvidar que la información y la desinformación utilizan los mismos canales, digo yo. Hoy vos estás más democrático, pero se puede mentir más también, porque por el mismo canal se va la mentira y se va la verdad. Todo ciudadano con un smartphone, pregúntenle a Payo, puede tener 600.000 votos. Con un smartphone le hizo soplo Payo al poderoso ANR, al poderoso PLRA. A la poderosa ANR y al poderoso ANRA le hizo soplo con un smartphone, 690.000 votos. ¿Qué tal? Cualquiera puede ser editorialista, etcétera, etcétera. Entonces los hallazgos, yo hice un dashboard infocrático, le llamo, que más adelante mi objetivo es trabajar haciendo un rating y vendiendo esa información a los actores del mercado. O sea, es un negocio para mí, que ahora estoy comenzando. El dashboard tiene curiosos indicadores para todos y cada uno de los miembros del legislativo en series históricas o empíricas para ver la evolución. ¿De qué índices? Market share. ¿Qué es market share? ¿Cuántos seguidores en cada red tiene cada uno? Por ejemplo, comparable mes a mes, subió, perdió market share, ganó market share. Este está cayendo. Yo tengo le estoy siguiendo la pista a un senador que hizo el Recutu, que es de un partido no tradicional, y, oh, sorpresa, él va perdiendo market share con el pasar de los meses. No voy a contar el nombre, pero ya le estoy siguiendo la pista. El market share yo te puedo dar en valores absolutos, en valores relativos, en cualquier red, sumada a las redes, puedo hacer ecuaciones múltiples. También tasa de variación mensual, share of voice, inbound, la gente me habla, outbound, yo le hablo a la gente, en cualquiera de las redes, por día, por hora, por mes, por año, por trimestre, por cuatrimestre, etc. También está el índice de influencia. ¿Me dan bola o no me dan bola aquellos a quienes hablo? Usando una metáfora, Argel, no es que los ciudadanos sean ovejas, pero ¿quién le escucha a su pastor? Sería el índice de influencia. Dice que las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor, dice la Biblia. Bueno, por eso nomás uso eso, no es que seamos ovejas, pero hago nomás la analogía. Índice de confianza, de participación infocrática, de eficiencia en el uso de las herramientas por medio de ecuaciones múltiples, nowcasting sobre demanda, cómo puede ir mi participación en estos mercados, en estas zonas, en estas regiones, en estas horas, en estas redes, etcétera. Y también tengo un cuadro BCG, ¿conocen? La de la Boston Consulting Group, que usé mucho en mi vida corporativa.
¿Se acuerdan? Los productos o los mercados o los canales. Algunas son estrella. Crece mucho, ¿verdad? En el mercado, en su market share, y crece también en utilidad. Otros, esos son las estrellas, dice. Otros no crecen ni en utilidad ni en ventas o en participación de mercado. Viejas perras, ¿verdad? Ya no crecen más o decrece. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay otras que no crecen, pero y cambio. Alta rentabilidad, alta utilidad. Vacas lecheras, dice. Y otros son incógnitas. Cualquiera mola mercado, pero no sabe qué es lo que va a pasar. No sabe si va a ser estrella o se va a estrellar. Bueno, con cada uno de los actores políticos podemos tener este tipo de matrices ordenadas y abscisas, un eje cartesiano, donde le vamos a poner a todos los actores políticos en esa clase de cuadro o de gráfico. Los informes mensuales van a mostrar la evolución para leer tendencia, bla, bla. Le voy a tirar algunos indicadores. Hice de julio, cuando ellos asumieron, y de agosto. 60 días ya tienen los legisladores. Ya puede ir algunos, y otros sí son muy dinámicos. Yo hice un análisis muy completo, pero voy a tirar los top 7 en Market Share y Share of Voice. Hay 3 miembros de la ANR, 3 miembros del PLRA y 1 del PEN. Se suponen ya, ¿verdad? En la ANR le voy a contar, a ver si recuerdo de cabeza, porque ahora no tengo acá los cuadros o los gráficos. Beto Velar, top 1. Bachi Núñez, creo que es top 1 o top 2, ya no recuerdo. Top 2, claro que tiene que ser. Y después está una persona muy interesante, Derlis Osorio. Interesante protagonismo de este señor. Bachi también juega bastante y hace mucho ruido, odio Beto Velar. No tiene tanta participación de mercado. Nakayama es igual en market share que Beto Velar. Pero Beto Velar le pasa a Katia González, que es la del PEN, que tiene mucho market share, pero tiene share of voice limitado. Para que vayan entendiendo. Nakayama es casi igual en market share que el presidente del Senado. O sea que se mueve bien el samurái, pero crece despacio. Me estoy riendo no porque ya tengo todo de memoria acá los análisis. ¿Y quiénes son los liberales? Fíjense, los liberales son obviamente Celeste, Amarilla, Nakayama, que ya les conté, y hay una señora de Central. Por lo visto Central tiene mucha gente quien fue electo por Central. La señora Hermelinda González, creo que es el apellido. Muy interesante su protagonismo en redes. Tiene mucho feedback con su gente, habla con su gente, democracia participativa, con sus seguidores. Para analizar los primeros hallazgos, yo trabajé alrededor de estos 7, ¿verdad? Bueno, les voy a contar, el market share, el PEN, es mayoritario, solamente en Facebook, por ejemplo, les voy a contar, Katia González arrasa. 7 veces más seguidores en cantidad, en market share, que el presidente del Senado. Más de 290.000 seguidores creo que tiene la señora González, la doctora González. Y el señor presidente del Senado tiene 42.000, creo que debe tener 46.000 por ahí ahora, seguidores. Es decir, en market share, Katia arrasa. Pero el share of voice mayoritario, outbound, inbound, entra y sale, incluyendo te apruebo, te desapruebo, comparto, comento espontáneamente o no, cada mensaje pertenece a la ANR. Este es un tema muy interesante. Les voy a explicar yo algunas hipótesis, utilizando el pensamiento crítico. Esto demuestra que tener muchos seguidores, yo no quiere decir que las ovejas respondan precisamente a la voz de su pastor. Por eso a veces la oposición hace mucho ruido, tiene muchos seguidores, pero tiene pocos votos. Porque el compromiso del seguidor de un opositor no es lo mismo que el compromiso del seguidor de un colorado. Hay más compromiso. Tengo también los índices de compromiso. Pero no voy a contar, oye, los 3 senadores top of mind de la ANR tienen seguidores en redes con mayor share de interacción que los 3 del PLRA. Inclusive, y ni hablar con relación a la pole position, como le llamo yo, que es la senadora González del Encuentro Nacional. Una voz femenina, relativamente solitaria, independiente, inclusive del PLRA lo demostró en las elecciones pasadas. Por eso yo digo a veces quizá esto explique en parte la victoria, esto es hipótesis nomás en supuesto, en parte quizá esto explique la victoria electoral del Partido Colorado. Y vuelvo a repetir, son seguidores u ovejas, solo utilizando metafóricamente un término bíblico, con un mayor nivel de compromiso con su
líder, llamó Yeshua Upeis. Esta interacción muy superior crece mensualmente. Lo mismo se puede decir la cantidad de seguidores, lo que inevitablemente va a terminar modificando el market share y el share of voice. Share of voice quiere decir participación de mercado en el ruido que se genera en las redes. Interesante esto. Entonces vos podés medir así, en una torta, quién tiene más, quién tiene menos, cuánto varió dentro de la torta, fulano, mengano, sultano, es así. Entonces hay que seguirle la pista todos los meses, tanto en términos singulares y relativos a la competencia, solo así habrá sintonía fina con la eclesia. Otra cosa, los posteos más exitosos, porque tengo también cuáles son los posteos más exitosos, mucha gente tiene esto, con mayor grado de feedback, dicen lo que saben hablar, no son precisamente aquellos relacionados con la política. ¿Saben qué? Vida cotidiana, in real life, dicen los marqueteros. Aquí estoy, voy a cantar un karaoke, el señor Ovelar dice, mira, voy a jugar un partido de fútbol, soy arquero, me gusta, salta el me gusta. Le gusta a la gente esas cosas, porque le ponen al político en igualdad como un agente común. Katia usa mucho también eso. Katia canta, hace karaoke, vida familiar, danza encima, así como encima de la mesa en el Senado, también en su casa, frente al espejo, deporte, música, show off. Les gusta a la gente del show off, les cuento ya a los actores del mercado. Y los mejores desempeños en términos de eficiencia en el uso de herramientas no son los que tienen mayor market share. Acá Nakayama, por ejemplo, y Osorio, Omboyila y redes sociales, hacen rendir sus redes sociales, tienen 100% de eficiencia. Beto Velar no llega, Katia no llega al 100% de eficiencia, puede sacarle más el jugo. Ovelar crece en seguidores en más de 2 dígitos, quiero que sepan. Katia es muy constante, 2,5, 2,5, 2,5, ¿verdad? Y le estuve siguiendo a Nakayama. Por ejemplo, les voy a contar, Ovelar crece a tasas de 2 dígitos, 13, 12, 13, 12. 5.000, 6.000 seguidores. Katia crece 7.000 en valor absoluto, pero eso, como ella tiene tantos seguidores, es lógico, la ley de los rendimientos decrecientes, en economía se sabe eso, crece 2,5, constante, en valor absoluto es 7.000 por ahí, por mes, y Ovelar es 5.000 por ahí, por mes, en valores absolutos, pero lo de Ovelar es 13%, solo que si vos creces a una tasa del 13% sobre un valor absoluto que crece, 13% es mucho. Importante saber esto. Nakayama duplicó un poco, 500 seguidores más o menos ganó en julio, y en agosto 1.000, o sea, duplicó. Eso, pero es 3,2 nomás al mes, pero es un tipo que viene, es un legislador que viene con todo, viene desde atrás, y tiene un similar market share al presidente del Senado. Ese es un logro, vuelvo a repetir. El señor Nakayama, para mí por lo menos es algo medio excepcional ahí. No es el mejor, pero es algo excepcional ahí en el Senado. Pero está Chaqueñito también, que no les voy a contar hoy porque no le medí tanto a Chaqueñito, voy a medirle después en otros análisis. Pero Chaqueñito baila, se desviste, hace triple salto mortal y crece y tiene muchos seguidores. Y el Luis Loreí le gusta a la gente. Yabucamba. Finalmente, algo contundente. El índice de respuesta por seguidor, 2,13 para el presidente del Senado. O sea, el presidente del Senado, si tiene 45.000 seguidores, 90.000 personas le dijeron hola 2 veces, hola, o sea, 2 veces sus seguidores le hablaron a él, le dieron feedback. Katia González, como tiene muchos seguidores, estoy midiendo nomás esto, 0,13. O sea, tiene mucho, por eso que dije, tiene mucho para explotar en sus redes sociales. La gente puede hablar más con ella. Y si habla más con ella, si sube a 1, va a tener 300.000 respuestas. Esas son las cosas donde se puede mejorar la eficiencia. Entonces, las especulaciones sobre las causas de cada indicador son las más variadas. Entonces, para salir de la opinión, yo opino que él es un tipo que se mueve bien en las redes, este se mueve mal, este es un argel. Y dice Daniel Patrick Moynihan, no sé quién este es, pero copié una frase acá que me gustó, que leí en Google nomás. Senador norteamericano acá dice, todos pueden tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Los números de este dashboard que yo estoy trabajando son hechos, no son opiniones. Saludos cordiales, con esto termina el programa. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les perdone y hasta el próximo lunes
a esta misma hora por este mismo canal.